Hola, muy buenos días, tardes o noches. Soy Fernando Fernández yo. Soy del cantón Lago Agrio. Estudio en la Universidad Estatal Amazónica. A continuación, el experimento que ustedes verán o la práctica verán es una de las prácticas realizadas de parte, como decirlo, que forma parte de un proyecto que se llama, como decirlo, cálculo de la gravedad de, de la aceleración de la gravedad mediante el péndulo simple, donde se determinará la aceleración de la gravedad experimental y se realizará una comparación o un margen de error del experimento realizado, como si un análisis de cuánto ha sido la precisión como si lo contrastando con la base teórica mediante un cálculo matemático. Sí. Bueno, espero que disfruten del video. Muchas gracias. Yo Bueno, veo. a continuación, como pueden ver, como decirlo, realizaremos el experimento del péndulo simple, mediante el cual, como decirlo, mediremos la gravedad. Las materias que utilicemos son un graduador, un palo de escoba, dos sillas que sirven como soporte del palo y como decirlo, una cuerda que mide alrededor de unos 95 centímetros y un perno de 5 centímetros. De 5, pero bueno. Realizaremos el experimento mediante, como decirlo, midiendo primeramente el ángulo. Vemos como si lo que el ángulo sea alrededor de unos 5, como si los 5 grados, que es donde soltaremos, como decirlo, soltaremos el perno. Y ahora, con el cual, como decirlo, haremos que se dé durante al menos algunos momentos. Vemos como decirlo hasta que este se detenga. Como decirlo, continuaremos midiendo como decirlo el tiempo que te tarda. Que como decirlo, que este tarde hasta que se detenga lo más posible. Se tarde y ¡pum! Cerremos. Y como podemos ver, este fue el tiempo que obtuvimos en nuestra primera práctica. El cual anotaremos en nuestra tabla. Ya anotado como decirlo el primer intento, vamos con el segundo intento. Como decirlo, vamos a iniciar como decirlo de nuevo con el mismo ángulo para como decirlo comparar los resultados obtenidos. Como decirlo, medimos nuevamente como decirlo para que como decirlo 5 grados de caso. De 5 grados y soltamos. Medimos el tiempo hasta que como decirlo, se detenga lo más posible. Y ya. Ya cuando tenemos como decirlo el tiempo tomado tan solo como si lo anotamos en el segundo intento. Como si lo
Lo realizaremos de nuevo. Como si lo medimos de nuevamente con nuestro graduador unos 5 grados. Lo cual lo medimos lo mejor posible y lo soltamos. Y esperamos que se detenga lo más posible para tomar, para tomar el tiempo. Pero esa perra, Belén. Otra más. Esperemos que se detenga y ya obtenemos los resultados. Como pueden ver, estos fueron los resultados del tercer intento y los anotaremos A continuación realizaremos el cuarto intento de esta práctica, como si lo con el mismo ángulo y la misma masa. Como si lo colocamos en un ángulo de 5 grados y soltamos, como decirlo, el perro. Y medimos, como decir, el tiempo que este tarda hasta, como si obtenerse lo más posible. Esperamos de que este se detenga lo más posible que se pueda. Vamos. Y ya. Con esto ya tenemos el tiempo de la práctica número 2, el cual anotamos también en nuestra tabla. A continuación vamos a hacer el quinto y último intento de esta práctica, con el mismo ángulo y la misma masa. Como si lo medimos el ángulo para que sea alrededor de unos 5 grados y soltamos la masa. Ya. Con la cual, como si lo medimos el tiempo que este tarda hasta que esta se detenga. Vamos esperando que se detenga poco a poco. Esperamos. Y ya. Y como podemos ver en el cronómetro, este fue nuestro tiempo que nos dio, el cual lo anotamos en la tabla, en nuestra tabla. Bueno, como les iba explicando, una vez que hayamos terminado todas las prácticas, comenzar, ya anotado todas, cada una de las prácticas realizadas, tomando el tiempo de los 20. Espera, se me olvidó decir, estar en el video, se me olvidó decir que son 20, los 20 oscilaciones la que toca medir y su tiempo. Esa es la parte que se me olvidó decir, pero bueno. Tenemos registrado todos los tiempos de las 20 oscilaciones de los 5 intentos realizados. Como pueden ver, primero toca, tomar primeramente esto, que es la longitud. La longitud se saca midiendo, midiendo,
los centímetros de la cuerda, o en este caso como decirlo, la cuerda utilizada o hilo, que son 95, y la mitad del objeto, que en este caso fue una tuerca de 5 centímetros. Lo sumamos y hace 100 centímetros. Lo que convertidos en metros es un metro. Pero bueno, como íbamos continuando, ya con los datos registrados de cada uno de los tiempos de las 20 oscilaciones, tomamos el tiempo promedio. Primeramente sumamos todos los datos de todas las de todos los tiempos tomados, en este caso son segundos, los tomamos y los sumamos todos en una sola, dando el resultado 228.99 dividido a 5, o sea la cantidad de veces que fue esto realizado. Realizamos esta división y nos da el resultado de 45.79, con la cual mediremos el periodo. En este tiempo, el tiempo del periodo. El periodo o el tiempo. Pero bueno. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Dividimos el resultado del tiempo promedio por 20. Que fue la cantidad, de veces que la cantidad de oscilaciones, de cada tiempo. Pero bueno, lo dividimos 45.79 por 20, dando el resultado de 2.28. Para, sacar la gravedad, tenemos que realizaron, nuevamente otro cálculo. Tenemos que dividir pi al cuadrado, también junto a a la longitud, que en este caso es un metro de longitud, que está en un paréntesis, dividido para el periodo o el tiempo, mejor dicho, que está que está al cuadrado también entre dos paréntesis. Sacamos el resultado de cada uno por separado. El primer resultado fue 39.47 y el segundo, fue el de abajo, fue 5.19, la cual dividimos entre ambos, dándole la gravedad de 7.60, de gravedad. Una vez terminado la parte del cálculo de la gravedad, toca ver los márgenes de error o la precisión de la práctica. La precisión de la práctica, se tiene que ver cuánto fue el error absoluto y el error porcentual. Primeramente tenemos los datos, la gravedad teórica y la gravedad experimental. Para sacar el primer dato sacamos el error absoluto. Este es fácil, el error absoluto se saca restando la gravedad experimental con la gravedad teórica. Restamos ambos y da 2.21 negativo, pero como necesitamos positivo, lo cambiamos a positivo. Para sacar el error porcentual es igual de fácil. Tan solo debemos primeramente poner entre dos paréntesis una división entre 2.21, que es el error absoluto, y la gravedad teórica. La gravedad teórica entre medio de dos paréntesis multiplicado por 100, dándonos el porcentaje de 22.53%.
Lo siento, sino que se me olvidó poner por ciento ahí. Pero bueno, 22.53%. O como decirlo, 22.52. Estoy bien, como decirlo, en este caso se redondea ya que el número de la clase es mayor. Pero este sería el resultado que nos dio de toda esta práctica. Como decirlo, el margen se puede ver cuánto hemos fallado. En este caso, que es 22.53. Bueno, ya como pudimos ver, obtuvimos los resultados finales y el margen de error, como decirlo, que obtuvimos, la predicción del proyecto y la aceleración de la gravedad. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias, se cuidan, se van. Adiós.